La sesión 69 y 70 se dan por aprobada. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido los siguientes documentos. Señora secretaria. Aquí vamos a avisar. Un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por medio del cual comunica que la Cámara de Diputados accedió a la solicitud de la Comisión de Agricultura para refundir los proyectos de ley iniciados en moción en primer trámite constitucional, correspondiente a los boletines 15910 y 16040. Recibimos también un oficio de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Deportes, por medio de la cual lo excusa participar en esta comisión, en vista de que la política pública deportiva es de competencia del Ministerio de Deporte y no de ese instituto. Y hemos recibido dos reemplazos para la presente sesión, uno del diputado Donoso, que será reemplazado por el diputado Fuenzalida, y otro del diputado Rosas, que será reemplazado por la diputada Bulnes en la presente sesión. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Bienvenida nuevamente, diputada Bulnes, aunque sea por un corto periodo de tiempo, pero bienvenida. ¿Quién se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen? Dicen. Así que... En todo caso, presidente, va a disfrutar de mis interrupciones. Muchas gracias, así me doy cuenta. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? ¿Sobre puntos varios? Diputada Bulnes. Presidente, sé que se planificó en la sesión de ayer, a la que no asistí porque no sabía, le habría pedido al diputado Rosa reemplazarlo, porque me interesaba mucho venir por el tema de la catástrofe agrícola en las provincias de O'Higgins, o sea, en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Y supe que se había planificado una sesión especial el día jueves en la comuna de Mayoa y el día viernes en la comuna de Gualañé. Entonces tuve la oportunidad de hablar con usted privadamente ayer para ver cuál es el programa de estas visitas, a quiénes se va a invitar, quiénes son las personas que van en los lugares en que se van a realizar y cómo se van a efectuar. Y usted gentilmente me dijo que hoy día íbamos a poder discutir esos programas. Yo quiero hacer presente que me cuesta ir el jueves a Mayoa, pero en todo caso, puede ser que sí, no tengo claro, según la hora de esa sesión. Y en todo caso voy a ir a Gualañé. Ya. Le interrumpo un segundito, precisamente para hacerle una propuesta a la comisión sobre ese tema. No sé si es sobre el mismo punto, diputada Navellán. Sí, sobre el mismo punto, presidente, porque yo le manifesté ayer que tanto este jueves yo tengo sesión en la mañana y en la tarde por la acusación contra el ministro de Educación. Por lo tanto, me habría encantado poder asistir, pero dado que ustedes lo pusieron para y no para la próxima, me va a ser imposible. Completamente entendible y puede enviar algún reemplazo, se excusa, no hay problema en eso. Mire, en la sesión anterior, para los que no estaban conectados, nosotros nos quedamos conversando respecto de poder sesionar en terreno producto de las graves inundaciones que se sufrieron especialmente en la región de O'Higgins y el Maule. Y la propuesta es la siguiente, es sesionar el día jueves a las 11 de la mañana en la comuna de Mayoa, poder ponernos de acuerdo a más tardar el día de hoy. Bueno, pedir a la Secretaría obviamente que se comunique con la gente de los municipios para poder reservar los lugares, saber cuál es el aforo que tenemos para los invitados, porque muchas veces los consejos que donde se realizan son lugares más bien chicos. Poder, por lo mismo, yo sé que no, generalmente las sesiones especiales, o sea, la asistencia nuestra es presencial, pero ver cómo podemos, quizás por el tema de aforo, poder hacer algún tipo de transmisión de esto, como que fuera una sesión del Congreso, no para efecto de la presencia de los parlamentarios, pero sí para el efecto de que las personas en las regiones puedan... La Cámara no lo hace. Bueno, pero lo que ocurre es que, por eso la idea es pueden verlo quizás no a través del directo de la Cámara, pero yo imagino que los municipios sí transmiten, al menos, no sé, no es que sea una transmisión oficial, pero sí, eso, con lo que tengan ellos. Eso, y la idea es ponernos de acuerdo a más tardar mañana, o hoy día mejor, respecto a los invitados. Para mí, la prioridad son tres. Primero, un grupo
concordado ojalá entre los parlamentarios de la región, para que no haya temas o preferencias políticas, por decirlo de alguna forma. No me extraña. Para poder recibir a un grupo de, no sé, unos 3 o 4 representantes del mundo agrícola, a 1, 2 o 3 representantes de las personas damnificadas, y poder recibir, no sé si a un representante o 2 representantes de los alcaldes y a una persona del Consejo Regional, no sé si podría ser en este caso, o el gobernador o gobernadora, o el presidente o representante de los consejeros regionales, buscar una lógica donde se pueda escuchar a todas las personas en una sesión que yo calculo no va a durar unas 4 horas, algo por el estilo, para que después podamos también ir a terreno a poder estar, ¿no es cierto?, en los lugares más afectados para ver también ahí aprovechar de recabar más antecedentes y al mismo tiempo aprovechando que está la representante del Ministerio de Agricultura. Obviamente vamos a invitar al señor ministro, Seremi o algún representante del ministerio tanto para el día jueves como para el día viernes. Diputada Riquelme, después diputada Bulnes. Por supuesto, como van a mi casa, obviamente ya está coordinado aquello junto a la señora María Teresa. Hemos coordinado que seamos recibidos en el municipio, en la sala de consejo, ahí vamos a poder sesionar. También vamos a tener la oportunidad, como usted muy bien lo avisora, Presidenta, de juntarnos con los agricultores, que me parece que eso es fundamental. Vamos a escuchar al alcalde, nos va a acompañar el Ceremi, nos va a acompañar el delegado presidencial también. No había pensado en el ministro, pero usted tiene toda la razón, sería muy prudente que fuese. Y lo que me importa de nuestra comuna de Mayoa es que confluye lo agrícola y lo ganadero. Ya hay ganaderos muy afectados y también hay agricultores muy afectados, por lo tanto el municipio va a disponer de los vehículos 4x4 para que podamos trasladarnos a Sal Si Puedes, que es una de las localidades más afectadas, que justo está en la curva del río, ¿cierto? Y así de esa forma podemos también estar en terreno. Así que hemos dispuesto aquello de la mejor manera posible y por supuesto hay un restaurante típico donde podemos también almorzar. Y eso, estamos todos cordialmente invitados. Cada uno paga lo suyo. ¿Sí? O sea, que tan no, cordial salvo no la tampoco. Señora María, no, salvo las funcionarias, por supuesto, que son cordialmente invitadas. Eso. En mi casa, por supuesto. Muchas gracias. Diputada Bulnes. También es mi distrito y no me atreví, sin haber asistido a esta sesión primero, a coordinar con la alcaldesa de Gualañé. El lugar más afectado en Gualañé es una localidad que se llama La Huerta, a la que yo ya asistí, es donde nació un brazo accesorio, digamos, del río Mataquito. Entonces, la idea mía que lo más adecuado sería recibir a un agricultor de la localidad de Villa Prat, que es la más afectada de pequeños agricultores en la región, digamos en la comuna de Sagrada Familia, y pensando derechamente en que los agricultores designen a la persona que los va a representar, un agricultor de la comuna de Gualañé, también designado por los agricultores y entendiendo que es uno solo el que va a poder exponer, un agricultor de la comuna de Curepto, que es aledaña a estas dos comunas y que también tuvo mucho daño agrícola. Estaba pensando, si les parece a todos, que fuera el presidente de los agricultores, son todos pequeños agricultores, don Guido Letelier, y que pudieran asistir los 3 alcaldes o representantes de los alcaldes de Sagrada Familia, Gualañé y Curepto. También Licantén tiene afectación agrícola y también puedo llamar al alcalde Marcelo Fernández para que asista a él y pueda llevar a algún agricultor de esa zona, de manera que expongan estas 4 personas. Y si se me permite, le pediría al delegado presidencial también que fuera. Me parece que debería ir también algún agricultor de Linares, pero ya es una provincia distinta y una realidad distinta,
Y si empezamos como son 4 provincias, ahí está también en Rauco hay mucha gente, pero tratar de ver cuáles son las comunas más afectadas. En Rauco y Teno también hay bastante afectación y en Romeral también, pero si no vamos a tener una reunión en que va a haber 20 invitados. Entonces yo pensaba que como es Gualañé, sean las comunas circundantes de Gualañé. Y yo puedo coordinar, tengo una buena relación con la alcaldesa. Los nombres de los alcaldes que estoy diciendo es bastante transversal. No hay criterios políticos, digamos. Y los agricultores no tengo idea cuál será su posición política, así que no he hablado nunca de política con ellos, digamos. Y Sí, eso. Sí, hagamos la propuesta formal por WhatsApp. La gente vive ahí cerquita, así que va a poder llegar. Lo que sí, les propongo que cada una de las intervenciones sean de no más allá de 15 minutos, porque al final, ¿para qué andamos con cuentos? ¿Ah? O 10, ¿no es cierto? Mis agricultores ponen 15. Mis agricultores no están acostumbrados a hablar de 15 minutos. Ya. Me parece, porque si hay algo que nos puede complicar son esas posiciones eternas, ¿ah? En el fondo que todo, desde no sé, pues, los delegados presidenciales hasta los afectados, los seremi, a todos les demos el mismo tiempo máximo a exponer. Me imagino que probablemente a medida que se sepa que vamos a estar allá, van a ir más personas, entonces y van a ser sesiones de varias horas, entonces quizás también pensar, y para eso hay que ser muy estricto con el uso del tiempo, porque si no vamos a estar muchas horas escuchando lo mismo y al final se nos va a oscurecer, no vamos a alcanzar a ir ni a Salsipué, ni me imagino algún sector Presidente, otra cosa, aledaño quisiera pedir autorización porque me mandaron hoy día un video. Le hago un comentario de diputado Bulnes, perdón que le interrumpa. Ya la Secretaría se puso en contacto con el municipio de con Gualañé, la Carolina. con la jefa de gabinete de la alcaldesa, el jefe. Si quiere le mando el teléfono de la alcaldesa. Es que estamos de acuerdo. La alcaldesa ha dicho que en el municipio, por temas de aforo, no es posible recibir a la comisión, pero ellos tienen un lugar con una capacidad cercana a las 40 personas donde podría... Presidente, me gustaría mostrar, si se me permite, se lo mando o se lo entrego a la Secretaría para que pudieran mostrar el video de los cultivos de Villa Prat, que me mandaron hoy día en la mañana. Pero, dura, si usted me perdona, dura dos minutos. Es que hagamos una cosa, diputado, eso dejémoslo precisamente para ir al terreno, porque si no, mándelo a la comisión, así lo tenemos al chat de la comisión. ¿Cómo me volaste? No, ya no lo tengo. Te mando. Es verdad. Mándeselo por WhatsApp a la señora, a la secretaria, y usted... Pero mándele el video, no el teléfono, diputado Bulnes. Ya, ¿algún punto más sobre puntos varios? Diputada Nullao. Presidente, solamente tal vez con el recargo que tiene de la discusión de los proyectos, pero importante es que pueda convocarse el señor ministro para que pueda informarnos acerca del anteproyecto de presupuesto, pero también la importancia que tiene, no sé quién será la persona indicada o los indicados con respecto al proyecto de recuperación de suelos degradados, el proyecto de ley. Sí. Me parece. Eso, gracias. Ya. Va a quedar en primer lugar. Y la pregunta era que teníamos dudas con algunos que estamos complicados para viajar. Sí, si se iba a hacer telemático o no. No. Ya, las sesiones en terreno no son telemáticas por norma interna, porque precisamente la idea es poder estar en terreno. Si es que alguien no puede ir, eso queda completamente justificado mandando una nota a la Secretaría. O sea, si no tiene alguien que pueda asistir en su reemplazo, no hay problema. Una vez constituido el quórum, se evita cualquier tipo de inconveniente para las personas. Eso, diputado Buqueño. Gracias, presidente. Me tiene muy preocupado después de estas inundaciones y los damnificados que existen en la región de O'Higgins. Y el vinculante obras públicas con agricultura, lo que tiene que ver las riberas norte y sur, en este caso del río Tinguiririca completo. Ya lo digo porque hay que revisar a través del Ministerio de Agricultura lo que tiene que ver con las bocatomas, donde usted sabe que ahí se reparte el agua para los distintos agricultores. Revisar también qué pasa con los canales, ya hay que ser, proactivo y no reactivo con respecto a las limpiezas. Ya muchos canales que estaban embancados, estaban sucios, y con este aumento del caudal, producto de las precipitaciones, por supuesto, se inundaron.
y afectaron a distintas familias, sobre todo al sector de los huertos San Fernando. Obras públicas, claro, tiene que ver mucho con digamos, más que revestimiento, tiene que ver con las defensas fluviales, pero agricultura, si bien estamos hablando de riego, tenemos que revisar los caudales, la repartición de agua, los pilotes y que estén en buen estado, por supuesto, las bocatomas. Así que sería bueno oficiar al Ministerio de Agricultura y que se pueda revisar. Perfecto, diputado Bugueño, si es posible oficiar no solamente para la región de O'Higgins, sino que para todas las regiones afectadas por esta fuerte lluvia y también dejar quizás, no para ahora, porque yo me imagino que en este momento precisamente están haciendo la pega para poder hacer eso, pero sí en un par de semanas más tener una comisión, ojalá en conjunta entre el Ministerio de Agricultura y Obras Públicas para ver cómo se enfrenta esta situación que es de las que más va a afectar en el futuro, ¿no es cierto?, a todo el mundo agrícola. ¿Alguien más sobre puntos varios? Diputada Bulnes tiene prendido su micrófono por si acaso, para que no... No. Iniciando la orden del día, la siguiente sesión tiene por objeto continuar con la discusión de los proyectos de ley refundidos, boletines 15.910-29 y 16.040-01, ambos en primer trámite constitucional y reglamentario. Para el día de hoy se encuentra invitado en primer lugar el ministro del Deporte, don Jaime Pizarro, bienvenido. La presidenta de la Corporación Viva Rural, presidente don Claudio Aravena, y la directora de la Corporación, doña Marcela Romagnoli, muy bienvenido, muchas gracias por su presencia, y se ha excusado por motivos de salud doña Marcela Sepúlveda. Entonces, agradeciéndole su presencia en la comisión, en primer lugar le doy la palabra al ministro del Deporte, don Jaime Pizarro. Don Jaime tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a todos y a todas. No habíamos tenido oportunidad de reunirnos y esta es una primera experiencia en esta comisión. Básicamente es para comentarles sobre los aspectos jurídicos que tiene el rodeo, básicamente con todo el procedimiento como organización deportiva. En la actualidad la práctica del rodeo está enmarcada dentro de los conceptos de deporte establecido en el artículo 1 de la Ley de Deporte 19.712. No, por lo tanto, ese es un primer ordenamiento que rige para las disciplinas deportivas según el marco que el Instituto Nacional de Deporte lleva adelante. Dentro de este marco jurídico, desde el año 2001 a la fecha, han habido constituciones de nuevas organizaciones deportivas, tanto clubes de rodeo, asociaciones y federaciones, las que también, de acuerdo a la normativa, se encuentran además incluidas en el registro de organizaciones deportivas del Instituto Nacional de Deporte. Cabe señalar que este procedimiento de constituir una organización, tener inscrita esta organización en el registro de organizaciones deportivas, dice relación con los procedimientos previos a poder eventualmente una organización postular iniciativas al Fondeporte, que es el mecanismo de financiamiento que tiene el Instituto para dichas organizaciones. Otro aspecto que me parece importante señalar, que efectivamente está inscrita en el listado oficial único de modalidades y especialidades deportivas del Ministerio del Deporte. Esto básicamente por el reconocimiento conforme a los procedimientos establecidos en el Decreto Supremo número 10 del 2021 del Ministerio del Deporte, donde se integran en este listado único de especialidades deportivas, produciendo esta incorporación para todos los efectos generales que esta norma indica. Por lo tanto, el rodeo se encuentra incorporado en este listado como especialidad deportiva, siendo la fuente de su reconocimiento la disposición legal citada en la ley 20.380. Básicamente es señalar que dentro del contexto de las organizaciones deportivas, el rodeo se encuentra incorporado, que se han sumado otro tipo de organizaciones que efectivamente hemos visto un despliegue de carácter nacional porque las hay en distintas regiones del país. Y revisando los datos, señalarles que también el rodeo no ha postulado en ninguna de las organizaciones a los fondos del Fondeporte durante los últimos años.
Por lo tanto, uno debiera entender desde esa lógica que efectivamente hay una autonomía o gestión propia de las organizaciones que realizan este tipo de actividades, ¿no? No sé, presidente, si hay alguna consulta en particular respecto de este tema. En la sesión de ayer habíamos acordado escuchar a todos los expositores y después hacer las preguntas. No sé si les parece para mantener el acuerdo. Después, si nos da un minuto, perfecto. Muchas gracias, don Jaime Pizarro. Ahora sí, le doy la palabra a los representantes de la Corporación Viva Rural, don Claudio, y después a doña Marcela Romagnoli. Don Claudio tiene la palabra. Hay que prender el micrófono. ¿Se prende abajo del...? Ese mismo. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a las señoras diputadas, señores diputados. Vive Chile Rural es una organización que agrupa 22 instituciones que están dedicadas al cultivo, la conservación y promoción de las distintas expresiones culturales que dan origen a la identidad de ser chileno. Como corporación, estamos muy felices porque el viernes pasado logramos que nuestra iniciativa fuese la segunda en obtener los 10.000 apoyos necesarios para ser parte de la discusión de la nueva Constitución, donde nuestra iniciativa lo que busca es el respeto de las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, como lo es la música, la artesanía, los juegos populares, los deportes criollos y las artes. Nuestra corporación apoya con profunda decisión que el rodeo sea declarado deporte nacional, en el entendido que esta calificación va a fortalecer esta actividad deportiva y permite que se siga desarrollando, un desarrollo que ha sido continuo. Porque cuando inicia el rodeo inicia con la colonia, es decir, a mediados de 1500, cuando obviamente llegan los españoles, llegan los caballos, llega el ganado, y cuando llega el ganado que estaba libre, llega un momento en que este ganado alguien tiene que controlarlo, se comía un desorden, y el gobernador de la época dice: ya, cortemos este desorden, hagamos una actividad donde el ganado se va a separar, cada dueño se hace responsable y tiene que marcar su ganado. Y ahí parte el rodeo a mediados de 1500. Luego sigue evolucionando, esto se empieza a transformar en una fiesta donde cada uno mostraba su destreza en esta separación del ganado, y ya a mediados del 1800 ya empieza el rodeo a ser una actividad deportiva como la conocemos hoy, con la estructura que tiene hoy, y se transforma y se reglamenta y se incorpora al Comité Olímpico en 1962. Ahora, ¿por qué es importante el rodeo para la Corporación Vive Chile Rural? Es importante porque el rodeo es un deporte, pero no es cualquier deporte. Es un deporte que promueve la cultura chilena, promueve la identidad nacional. A partir del rodeo se promueve y se desarrolla el folclore, la artesanía, la gastronomía, la cultura rural, y permite preservar nuestras tradiciones. A manera de ejemplo, el reglamento del rodeo indica que los socios deben vestir las ropas y atuendas características del guaso. Ahora, ¿qué implicancia tiene esto? La implicancia de esto que nos asegura la perpetuidad de los oficios patrimoniales que están asociados a este deporte. Las chamanteras, los chupalleros, los talabarteros, los espueleros, entre otros. Entonces, y esto implica que los participantes del rodeo, que socios activos a nivel nacional son más de 30.000, y cuando me refiero a activos son que se renuevan cada año, no es que se ingresan un año y después esto queda registrado en un papel, sino que año tras año tienen que sacar un carné, por lo tanto son socios activos que están vigentes. Entonces, estos 30.000 socios que están vigentes, lo que hacen es generar un encadenamiento que mantiene vivos los oficios de los artesanos. Y esta es una visión que comparte el ministro de Agricultura, que ha estado presente en nuestras últimas actividades, al punto que de manera conjunta estamos pensando en desarrollar y potenciar una idea del Ministerio de Agricultura, que es el desarrollo de la escuela
de Arte y Oficio, donde nuestra corporación es parte y está invitada a ser parte. Ahora, ¿qué representa el rodeo en cifras? Esto es para contextualizar por qué es tan importante para la corporación desde el punto de vista cultural. El rodeo en cifras son, la última temporada, 1.187 rodeos, 816 clubes, 450 medialunas, son 2 millones de espectadores a lo largo del año. Entonces, basado en estas cifras, yo les pregunto, ¿qué otra actividad cada fin de semana es capaz de generar 30 eventos a lo largo del país, de Arica a Magallanes, de enero a diciembre, en que la cultura rural, la chilenidad se puede desarrollar y se puede expresar? Son 30 eventos cada fin de semana a lo largo del año. En cada rodeo del país se cantan tonadas, se cantan cuecas, por lo tanto se transforma en el escenario propicio para que las y los folcloristas puedan expresar su creación, puedan expresar su música. En cada rodeo, mientras se desarrolla la actividad deportiva, esto viene acompañado por cantoras o cantores que cantan tonadas. Además, en cada rodeo del país, en torno a la media luna, se instalan stands donde los artesanos pueden exponer sus creaciones y pueden venderlas al público. Nuevamente, son 30 eventos cada semana donde nuestros artesanos tienen la oportunidad de exponer su trabajo y poder venderlo. Para la práctica del rodeo, se requiere un conjunto de aperos, de implementos que acompañan al guaso, que acompañan al caballo, que son confeccionados por artesanos, por tejedoras, por talabarteros, tales como las mantas, las chupallas, estribos, monturas, riendas. ¿Y por qué esto es importante? Porque les voy a dar un ejemplo. Si nosotros pensamos, ¿qué ha pasado con la producción del calzado nacional? Está muerta. No hay producción de calzado nacional. Pero el zapato de guaso no está muerto. El zapato de guaso está vivo. Y cuando uno habla con los artesanos que se dedican a confeccionar los zapatos a mano, ellos que los plantean, que son los guasos, que es el rodeo, guaso y guasa, que es el rodeo, el único que está constantemente solicitando y demandando y comprando esta artesanía, este zapato que se hace a mano y que mantiene estas microempresas familiares. Sin rodeo, muchas actividades que le he nombrado no tendrían un espacio, no tendrían un lugar para ser presentadas y para ser comercializados. El rodeo es más que un deporte. El rodeo es una forma de vida. Es clave en la cultura rural y está muy vinculado a sus comunidades. En los últimos eventos lamentables, catastróficos, que ha tenido que enfrentar nuestro país, en las zonas rurales, los guasos han estado presentes. Ayudaron en la época de la pandemia y en lo último, solamente en este año, en los incendios y ahora en las inundaciones, los guasos han ido en ayuda de sus comunidades con forraje. ¿Y por qué con forraje? Porque eso es lo normal, es el vínculo que tienen con sus comunidades, con forraje acompañado por AMUR, por la Asociación de Municipalidades Rurales, coordinados con ellos. Es tanto la vinculación que a mí me gustaría mencionar a dos personas que no son del mundo rural, pero que han sacado conclusiones con respecto a esta vinculación. Uno es Noam Titelman, que es representante o cercano a un intelectual del Frente Amplio, donde él planteaba que en el último proceso constitucional, la gente de Petorca, y lo ha reiterado muchas veces, la gente de Petorca prefirió el rodeo al agua. Aquí yo no estoy haciendo una escala de qué es mejor o qué es peor, pero ese pensamiento lo que muestra es la vinculación que tiene el rodeo con sus comunidades. De igual forma, Francisco Vidal, ¿cierto?, del socialismo democrático, también ha manifestado más de una vez, en reiterados análisis, de que fue un error comunicacional el no haber sido claro cuando se hablaba del rodeo
con respecto al gobierno, que esto provocó que los guasos salieran a las calles y que nunca había visto tanto caballo marchando. Son análisis de personas que son fuera del mundo rural. Entonces, si nosotros queremos potenciar nuestras tradiciones, nuestros artesanos, nuestros oficios, nuestra cultura rural, no impongamos la visión del mundo urbano sobre el mundo rural. Debemos potenciar el rodeo y para ello debemos declararlo deporte nacional. Gracias. Muchas gracias, don Claudio, por su presentación. Ahora le doy la palabra a la directora de la Corporación Vive Chile Rural, doña Marcela Romagnoli. Doña Marcela tiene la palabra. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Creo que mi presidente habló de todo lo que comprende el rodeo, pero no quise escribir esta vez porque de verdad quisiera hablarles desde el corazón, desde cómo yo vivo el rodeo, cómo lo practico como corralera, como mujer, como madre, como deportista y también como escultora, que es mi profesión. Soy licenciada en arte, convención en escultura. Y ha sido realmente, bueno, y un tema muy importante es que yo no tengo una herencia campesina. Yo no nací en una familia de tradición chilena, de mundo guaso. Yo fui criada en la ciudad urbana, fui vegetariana muchos años de mi vida y fui criada desde otro mundo. Y lo digo porque yo me inserté en el mundo guaso a mis 43 años, por amor a los caballos, porque un día me subí a un caballo chileno y realmente me enamoré del caballo, no solo por su condición física, por su belleza también, sino por cómo me hizo sentir a mí arriba de él. Me sentí realmente enraizada, sentí que pertenecía a un país, que este era mi país, Chile, y cuando entré con mi caballo a la medialuna, realmente me sentí chilena. Cantamos la canción nacional todos juntos en una medialuna y eso realmente me hizo sentir diferente. Como mujer, lo digo por el nivel de transversalidad que tiene el rodeo. En una medialuna, en un rodeo mismo, en una corrida, podemos estar mujeres y hombres, participar juntos en competencia. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, estoy hablando de un rango etario de 8 a 85, 90 años, que me ha tocado participar en un rodeo todos juntos. Esa transversalidad es maravillosa y creo que es única en el mundo en un deporte. También quiero hablar como madre. Quisiera criar y he criado a mis hijos muy cercanos a la naturaleza, con un amor profundo por los animales, a todos ellos y por supuesto a los caballos con mayor razón. Quisiera criarlos con olor a tierra, con olor a caballo, que sientan la naturaleza en sus manos y en su alma. Que no estén conectados todo el día a los celulares, a los juegos, al internet, a la inteligencia artificial. Quisiera sacarlos de ahí y estoy segura que todas las mujeres corraleras que participamos de este mundo es lo que más nos importa, llevar a nuestras familias y criarlas apegadas a la naturaleza. Como deportista también quiero hablar, he sido seleccionada nacional de hockey desde mis 15 años, he participado y he llevado la camiseta de Chile. Incluso el año pasado, en septiembre, jugué un Mundial Máster de hockey césped en Sudáfrica representando a Chile. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque realmente el rodeo es el deporte más difícil y completo que me ha tocado realizar. Realmente completo en todos sus sentidos, no solo por la condición física, sino que por el nivel de conciencia que debemos tener como deportistas corraleros, con la camaradería que tenemos con nuestros compañeros, con nuestra collera y con todo el sentido que hay dentro de una medialuna y de lo que significa el rodeo. Y por sobre todo quiero hablar como escultora, por mi cercanía al mundo cultural, por mi amor especialmente a los oficios. Yo soy escultora, tallo piedra, madera, metales. Y lo que primero me llamó muchísimo la atención y realmente me tocó el alma fue ver que en una medialuna estaba lleno de arte vivo. Por eso suelo hablar del rodeo y de las medias lunas como verdaderos museos vivos,
yo soy un poco crítica al arte en el sentido de que no me gusta ver los cuadros colgados en una muralla, sino que me gustaría vivirlos. Entonces trato de hacer esculturas que ocupan el espacio público, las calles. Y por eso amo tanto las medialunas, porque veo que en cada uno de los guasos está lleno de aperos y de objetos hechos a mano por artesanos chilenos. Entonces yo digo, cuando un guaso o una guasa como yo entra a una medialuna, entra con más de 20 artesanos de oficios de tradición chilena. ¿Por qué con más de 20? Porque entran primero con todos los campesinos y el mundo rural que le tocó sembrar el alimento, la alfalfa, el trigo, criar a nuestros caballos, arreglar nuestros caballos y cada uno de los aperos y vestimenta que nosotros llevamos puestos. Un guaso no entra desnudo, entra con más de 20 artesanos de tradición chilena que trabajan. Zapatos, botas, espuelas, nuestra vestimenta, sastre, mantas, chamantos, sombreros. Y traje por ahí una cuelcha, que es algo muy maravilloso y que me tocó particularmente conocer. Yo, que llevo casi 12 años en el mundo del rodeo, no me había dado cuenta. Sí me había dado cuenta de que entro de la mano de más de 20 artesanos de oficios de tradición, pero entro con mi chupalla y no me había dado cuenta que para fabricar una chupalla hay más de 4 personas que trabajan un oficio diferente para esa chupalla. Están las colchanderas de Ningüe y ellas han trabajado toda su vida tejiendo trenza de 3, de 5, de 7 puntas de trigo, de paja de trigo, ¿cierto? Fina o gruesa. Y esta chupalla que traigo aquí está hecha por ella, primero por quien cosechó y sembró el trigo, la cosechó, por las colchanderas que buscaron su trigo y armaron sus trenzas, por el sombrerero que armó la clocha, que es este sombrero cuando no tiene horma, y luego el otro sombrerero que arma la chupalla y ya finalmente se llama chupalla. Hay 4 manos en una chupalla. Entonces eso es muy impresionante y tuve la suerte, la confianza también de Feroci de invitarme a poder formar una carpa de los oficios en este Campeonato Nacional de Rancagua recientemente pasado y fueron 24 oficios diferentes, 22 están y también participó un fotógrafo y por supuesto la folclorista Ofelia Gana quien nos hizo una tonada maravillosa sobre los oficios. Esos 22 están no son por capricho sino que porque hay cada uno de esos oficios estaba representado cuando un guaso entra una media luna. Me llamó muchísimo la atención las colchanderas de Ningüe. Ellas nunca se habían sentido valoradas. Tuvimos la suerte y la presencia del ministro de Agricultura, don Esteban, y él recorrió puesto por puesto y conversó con cada uno de los oficios. Cada uno de esos oficios se sintió tremendamente valorado y sintió que alguien al fin los ve. Fue muy bonito. Y bueno, ellos quedaron realmente entusiasmados. La idea de que el ministro fuera era para que él les hablara de su visión y también que los motivara a seguir adelante, que los motivara a seguir con esa tradición, a que ellos no tengan miedo a enseñar a otras generaciones, así como ellos han aprendido de generaciones pasadas, tienen que seguir traspasando sus conocimientos a otras generaciones. Principalmente ese es mi aporte, me siento honrada de estar aquí representando a los distintos oficios de tradición chilena, a los oficios que no solo nos visten, sino que nos dan una identidad como chilenos y como país, que creo que seguimos en deuda. Creo que tenemos que seguir construyendo nuestra identidad como chilenos. Y por eso creo que este proyecto de dar el rodeo como deporte nacional es algo que realmente es merecido y que realmente todo el mundo en torno al rodeo es digno de proteger y de promover. La economía circular, y que algo habló Claudio, es impresionante. En solo 3 días esos 24 artesanos se fueron a su casa con un montón de trabajo y es gracias a la masividad y a la demanda del mundo del rodeo que permite que esa economía circular siga funcionando.
Eso es mi aporte como escultora. Muchas gracias por la invitación y espero que les llegue. Muchas gracias, doña Marcela Romagnoli. Al menos a mí sí me llegó. Quisiera ofrecer la palabra. En primer lugar, tiene la palabra doña Joana Ahumada. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a quienes nos visitan y han expuesto el día de hoy. Haciendo un resumen, el ministro nos hablaba del deporte, que hoy día es el rodeo, ¿cierto? Y que además en los últimos años no se han solicitado los Fondeportes por parte del rodeo. En ese sentido, hoy día estamos hablando de que el deporte sea un deporte nacional, representativo. Quisiera saber qué opina el ministro con respecto a eso. Por otro lado, habla don Claudio Vidal, de vida rural, ¿cierto? Él nos habla de que fueron los segundos en juntar el número de firmas para el proceso constituyente. Bueno, por los derechos animales también se juntaron las firmas, eso también hay que dejarlo claro. Habla de que esto es un deporte criollo. ¿Es el único? Por lo que entiendo, no. Dijo deportes. Hay varios más, nos gustaría saber cuáles son. Deporte nacional es algo representativo. Y eso quiere decir que es de la mayoría. Hoy día, ayer se discutió acá en la comisión y se habló, efectivamente, no es de la mayoría. Y si fuera así, cuando fue declarado como deporte nacional, fue algo circunstancial, de mayoría circunstanciales. Eso quiere decir que si hoy día queremos que el deporte sea representativo para todos los chilenos, insisto, debiera haber un plebiscito para eso y no decidirlo nosotros, menos imponerlo por un proyecto de ley. Hablamos también de la artesanía. Hay muchos artesanos acá y estoy segura de que no necesariamente porque existe o no el rodeo, esa cultura se desaparecería. Hay chamanteros, hay talabarteros, se baila cueca. De hecho, en Antofagasta nosotros vamos al rodeo a la media luna, pero a bailar cueca, porque es el único lugar donde se baila cueca, pero vamos a eso. Y ahí están todos ellos, talabarteros, chamanteros, gente que tiene la cultura de la comida, ¿cierto?, chilena. Entonces, lo pongo en duda, así como que todo se terminaría. Me parece muy raro lo que se comenta o que efectivamente sin el rodeo no existiría nada más. Con respecto a la vinculación con las comunas, claro, con algunas comunas, pero no con todas. Eso representa la cultura de algunas comunas, pero no de Arica a Magallanes. Que hoy día se ha ido colocando en otras regiones, sí, pero eso no quiere decir que nos represente a todos. Hablaban claro, de varios números, el número de rodeos, el número de participación, la actividad, los recursos que se lograron reunir. No veo ningún número que hable de los accidentes, qué pasó con los novillos, qué pasó con los caballos, qué le pasó a algún corralero. Eso no se cuenta, o sea, el lado B no nos enteramos. Y yo creo que ahí todo ese tipo de información también se debe transparentar. Cuando hablamos de tradiciones, sí, hay hartas tradiciones. Y el rodeo, así como todo lo que ha ocurrido, porque hablábamos de que el rodeo viene del año 1500, desde la colonia, yo creo que todo ha ido evolucionando y por supuesto debemos colocarnos a la altura de lo que hoy día la sociedad exige. Y eso es cambiar la fórmula. Eso quiere decir que no necesariamente el rodeo debe ser lo que nos represente o lo que nos una como familia, como tradiciones. La cueca, las costumbres, estoy de acuerdo y creo que nos representa y hay mucho que les da hasta vergüenza bailar porque ni siquiera saben bailar la cueca. Y yo creo que ahí podemos incentivar muchas cosas, pero los derechos animales sí se deben respetar y yo creo que acá hay varias cosas que se ocultan y no se dicen. Gracias, presidente. Gracias, diputada Ahumada. Diputada Paula Laura. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor ministro acá presente y también a Marcela y Claudia. En primer lugar, comentar, dado que aquí estamos discutiendo que el rodeo sea declarado deporte nacional, tenemos la aclaración del ministro de Deporte que nos dejó en evidencia que el rodeo ya es un deporte.
O sea, eso ya no es cuestionable porque, y lo digo porque se ha discutido en esta comisión. Yo creo que eso no cabe duda. La otra arista, que lo que sí hay que conversar es respecto a que sea algo nacional. Ayer en la comisión que tuvimos de Agricultura el día lunes, uno de los invitados planteó que la rayuela era el deporte nacional. La rayuela es algo que es parte de nuestras tradiciones, que es importante, pero me gustaría saber de todos los presentes, ¿cuántos de aquí han estado en un torneo de rayuela? ¿Y cuántos de acá han estado en el rodeo? Yo creo que ahí todos levantamos la mano. Por lo tanto, sí. Ya, pero sí, les pido mantener sí. silencio, si no era una Sí. encuesta tampoco. Sí, Ya. pero... Le pido, diputada, siga. Sí, perfecto, pero yo creo que... Les pido que es- mantengamos sí. el respeto entre nosotros. Perfecto, muchas gracias. Voy a seguir con mi intervención. Yo creo que es evidente que el rodeo es algo que sí une mayorías, y quiero referirme a lo que decía Marcela, que creo que su intervención fue realmente muy emotiva y que nos aclaró todo lo que tiene que ver con artesanía, dado que ella tiene un perfil de artesana, por supuesto. Yo creo que no hay ninguna tejedora, ni un talabartero, ni un cuequero, ni una cantora que esté en contra del rodeo. Yo creo que el rol representa identidad chilena, tiene un rol que aúna muchos perfiles, muchas personas. Por lo tanto, insisto que, por supuesto, como coautora del proyecto también, esto tiene un carácter de nacional. Considerando que ya es deporte, creo que esto sí aúna mayorías y que tiene las condiciones para ser declarado deporte nacional. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Laura. Diputado Moreno. Muchas gracias, presidente. Quisiera en primer lugar partir por agradecer la intervención de don Claudio Aravena y doña Marcela Romagnoli y todo el equipo que también lo acompaña. En esto quisiera por su intermedio pedirle a la diputada Humá un par de precisiones, porque es bastante simple cuando se generaliza un tema y es más bien una falacia en términos argumentativos. Cuando se entregan argumentos que son absolutamente generales, cuando uno está criticando o defendiendo, ya sea para bien o para mal, en ambos casos, tiene que entregar argumentos que se ajusten al tema en cuestión que se está tratando. Y me voy a referir brevemente a eso. En primer lugar dice que se represente a todos. Me encantaría saber qué cosa representa el 100%, porque el pedir que algo, sea lo que fuere, donde fuere, en este Parlamento, en otro lugar, represente un 100%, es una falacia que no se cumple en ningún lugar. O sea, no hay ninguna cosa que represente a todos. Hay cosas que representan a mayorías más grandes, otros pueden ser que representen a minorías. Pero encontrar algo que represente el 100%, incluso si nos vamos al fútbol, el deporte más popular del país, más popular probablemente del mundo, no representa al 100%. Por lo tanto, hay muchas personas, probablemente tampoco lo representa el rodeo, tampoco lo representa el fútbol. Pero el exigirle un estándar, una vara muy superior y incumplible a cualquier actividad es una falacia desde el punto de vista argumentativo. Cuando se señala que es algo representativo de la sociedad, no necesariamente requiere que lo que se está defendiendo sea algo mayoritario completamente o que representa a todos. El término, por lo menos, y así lo entiendo yo, y me gustaría que la diputada Humá lo aclarara también en su pregunta, es la representatividad que tiene esta actividad en cuanto a una actividad tradicional y que recoge una tradición cultural histórica del país que se ha ido forjando por los años, que es muy distinto a agregarle un carácter de mayoritario en todo momento. Son dos cosas absolutamente diferentes. Después, creo que es bastante conveniente partir criticando que esto fue declarado deporte por una mayoría circunstancial y acto seguido proponer un plebiscito. ¿Qué es un plebiscito sino la expresión misma de una mayoría circunstancial en un periodo determinado? Porque usted no está proponiendo plebiscitos cada 6 meses, diputada Ahumada, por su intermedio, sino que usted está proponiendo un plebiscito como si fuese la expresión popular por excelencia y que durase hasta el final de los tiempos. Basta recordar que en el plebiscito, por ejemplo, de entrada de la Constitución, con voto voluntario, el apruebo ganó 80-20, y en el plebiscito de salida el rechazo ganó 62-38. Entonces, ¿podríamos extender a dedo cualquiera de esas dos expresiones populares hacia el futuro o hacia el pasado del país? Es un error desde el punto de vista argumentativo. Y quiero aclarar un punto antes de eso y con esto cierro, y es que cuando se señala que se pierde todo,
y que usted dice que aquí se podría seguir bailando la cueca. Bueno, la cueca es solamente una de las cosas. Yo particularmente sí soy corralero, quizás tengo que decirlo por transparencia, pero eso también me ha llevado a conocer el trasfondo que hay atrás de esto. Y el trasfondo, si usted le consulta a cualquier artesano, ¿ya?, que vive económicamente de esto, no que vive de una dieta parlamentaria como vivimos todos los que estamos sentados o de algún otro cargo, que vive de esto, que si él no vende los aperos en el mes, que tiene que vender, si él no trabaja, no va a comprar los cueros a la curtiembre o distintas acciones que realizan como el tema de las mismas chupallas, él no vive, él no llega a fin de mes. Entonces, sostener que estas personas, por una especie de arte de magia, porque dado que, como lo que yo deduzco y quisiera que me aclarara, si a usted le gustara que esto se acabara, y usted señala que aunque esto se acabe, se siguen manteniendo esas actividades, me encantaría saber dónde van a estar los compradores de esos artículos, que son muchísimos, y a qué se van a dedicar esas personas si no tienen compradores. Porque es bastante más fácil decirle a una persona que se ha dedicado 30, 40 años de su vida a una misma actividad, decirle, mira, ¿sabes qué? Vamos a eliminar la actividad de la cual tú vives y decirle, mira, dedícate a otra cosa. Hay casos emblemáticos en nuestro país de cosas así y que salieron pésimos. Nos podemos ir a Lota, a Coronel, donde tiene una cantidad de peluqueros impresionante, pero hay más peluqueros que personas que cortarle el pelo, por una planificación centralizada de ir y decirle a las personas a qué se tienen que dedicar. Distinto es que pongamos sobre la mesa todos los argumentos que tengamos tanto a favor y en contra. Para eso estamos absolutamente. Pero cuando vamos a criticar o vamos a defender una actividad, no podemos hacerle exigible un estándar que es imposible de cumplir para cualquier actividad, y cada vez que se criticase o se defendiese, debiese ser con argumentos. Ese es el punto central de esto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Moreno. Tiene la palabra la diputada Navillán y después la diputada Veloso. Muchas gracias, presidente. La verdad es que estaba conectada por Zoom, pero decidí venir presencialmente ante los argumentos que he escuchado acá de parte de algunos colegas, porque la verdad es que me parecen irrisorios, por decirlo menos. Yo soy muy cercana al mundo del rodeo. Yo no lo practico, pero sí la familia de mi hermano, que tal como dije la vez anterior, falleció de un infarto corriendo el rodeo en Curacautín, lo cual nos hace querer el rodeo aún más de lo que lo queríamos antes. Tal como dice el diputado Moreno, acá es mucha la gente que vive en torno al mundo del rodeo. No solo las personas que son artesanos, que son músicos, sino también las personas que trabajan en el campo y que viven de esto. Me refiero a los peticeros, me refiero es decir, a una cantidad de gente tremenda junto con toda su familia. El rodeo es un deporte. Eso ya está oleado y sacramentado y eso no va a dejar de ser así. La discusión acá es si se determina que es un deporte nacional o si no se determina que es un deporte nacional. Claramente, y tal como dijo el diputado Moreno, pretender que una actividad, en este caso el rodeo, represente a más del 90% de la ciudadanía para, de acuerdo a eso, determinar si es una actividad nacional o no lo es absurdo, es imposible. Yo conozco mucha gente que odia el fútbol, otros que odian el básquetbol, otros que odian el rugby. No tengo idea, no tendríamos un deporte nacional. Pero el rodeo tiene una particularidad. De Arica a Punta Arenas, el rodeo une. Todo el mundo identifica el rodeo con una actividad que se realiza en este país y no en otros lugares, porque no podemos comparar lo que es el rodeo chileno con el rodeo norteamericano o con lo que pasa en Argentina. Es propio nuestro. Y esa es la particularidad que lo hace merecedor de ser un deporte nacional. El resto de los deportes que se practican en este país se practican en muchas partes, en todos los países del mundo, pero el rodeo, como se practica en Chile, se practica solo acá. Por lo tanto, yo considero que este deporte merece el reconocimiento de ser denominado deporte nacional. Creo que los argumentos de las personas que son animalistas, de las personas que protegen los animales, de las personas que dicen que los animales sufren, son atendibles, son escuchables.
entiendo su postura, de verdad no tienen ni idea lo que es el rodeo y lo más probable es que no sepan esas personas la preocupación y el cuidado que tenemos los que somos cercanos a los caballos de rodeo por estos animales, porque los cuidamos casi tanto como a un hijo. Y por lo tanto es muy fácil criticar sin conocer. La diputada Ahumada, por su intermedio, presidente, habla de las cifras negras del rodeo, los accidentes, personas que puedan fallecer, en fin. Bueno, le quiero decir que en fútbol y en miles de otras prácticas deportivas pasa lo mismo. ¿Para qué decir en el automovilismo, en el motociclismo? Incluso en la equitación que usted misma practica, también hay accidentes, también hay caballos fracturados, también hay personas que han fallecido producto de una mala caída. Entonces, no me parece un argumento de peso para decir que el rodeo no merezca ser un deporte nacional, porque la verdad es que no vamos a encontrar ningún deporte en que nadie jamás haya tenido un accidente o nadie jamás haya fallecido. No vamos a encontrar ningún deporte que sea tan limpio y puro como usted pretende, entonces, por su intermedio, presidente. Entonces, creo que acá tenemos que ser bastante razonables en lo que estamos diciendo. El rodeo ya es un deporte. Lo que queremos es que sea reconocido como un deporte nacional porque es el único deporte que se practica en Chile, solamente en Chile, de la forma como se hace con el rodeo chileno. Y eso de por sí merece un reconocimiento. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Navellán. Tiene la palabra la diputada Veloso. Muchas gracias, presidente. Quiero partir valorando la presencia de la diputada Joana Ahumada por su intermedio, presidente, porque la valoro muchísimo, valoro mucho que venga a diversificar la discusión, a aportar discusión, de hecho, en esta comisión, que es una comisión que yo adoro, que presidí hasta hace no tanto tiempo atrás, pero que creo que esta, como en otras ocasiones, desgraciadamente falta la disposición a discutir o a disponerse a escuchar los argumentos de quien sostiene una posición contraria a la nuestra. Por cierto que al ser esta una comisión agrícola hay una predisposición muy favorable al rodeo, es una realidad, pero me parece importante que podamos discutir desde otras ópticas, así como los invitados e invitadas que hemos recibido estos días, que también nos han dado sus puntos de vista. Yo quiero partir continuando, digamos, con mi punto, que estableciendo una cosa muy importante, y es que esta no es una discusión de si existe o no el rodeo. Este no es un proyecto donde se está votando si se prohíbe o no el rodeo. El rodeo existe todavía y probablemente va a seguir existiendo. Hay mucha gente que lo practica y que lo valora mucho. Yo soy de una región Guasa donde hay una identificación importante también con el rodeo. Pero me parece poner algunos, bueno, confesando en primer lugar que estoy en absoluta duda respecto a cuál va a ser mi posición frente a este proyecto, que está en construcción, que he escuchado a todos y todas quienes han venido, pero me parece importante relevar una cosa, estableciendo con claridad que no se está discutiendo si va a seguir existiendo o no el rodeo, porque existe y va a seguir existiendo. Pero según una encuesta de Criteria de septiembre del 2022, el 70% de la población no se siente identificada con el rodeo. Por cierto que hay otros deportes donde la gente tampoco se siente identificada, pero me parece importante señalarlo, porque hay otras tradiciones también que también develan chilenidad en nuestros campos. Yo soy de una familia campesina, abiertamente campesina, de las que no usan los implementos, probablemente las mantas y todos esos implementos que, por cierto, yo valoro mucho, son muy bonitos todos, pero son muy caros. Las mantas en general uno puede encontrar 200.000 pesos, 300.000 pesos, hay caballos de 1.500.000, los caballos que corren en las carreras a la chilena, por ejemplo, son de un valor mucho más bajo. Los campesinos y campesinas como mi padre asisten de manera permanente a esas carreras, yo me crié entre ellas, por lo tanto me parece importante relevar respecto a la chilenidad. ¿Qué es la chilenidad? La chilenidad es mucho más amplia que una representación en el traje de guaso y el traje de guasa, que son muy preciosos para mí, pero que no son la única muestra de chilenidad, así como esta bandera que traigo en el pecho, que no creo que la gente que haya estado en Petorca haya discutido si es que quería tomar agua o quería el rodeo. Probablemente quizás también quería el rodeo. No obstante, el rodeo no fue un punto en discusión, en la discusión constitucional. Eso también es importante decirlo, discrepando de lo que puede haber comentado el joven Titelman. También el rodeo, otra cosa, tiene una vinculación importantísima con los oficios.
Parral es una zona de talabarteros, por ejemplo, donde muchos de los implementos que se utilizan en rodeo salen de ahí y son una fuente importante de empleo. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Los artesanos, como bien dicen, efectivamente viven de actividades vinculadas al rodeo, pero también de otras. También lo que usted decía, diputada Ahumada, es cierto. Hay otras ferias donde los artesanos también van a vender. La gente se viste de guasa no solo para ir al rodeo, porque además es muy caro también practicar rodeo, y bien que así sea. Yo no tengo problema con eso, pero no me gustaría que acotáramos la discusión a que ser chileno o no respetar la chilenidad tiene que ver exclusivamente con participar o no del rodeo. El rodeo, como muchas otras prácticas que tenemos en el campo, me hago cargo de aquello, involucran, por cierto, maltrato animal, que también es legítimo quienes no quieran que este tipo de prácticas se perpetúen en el tiempo, pero lo cierto es que existen y no podemos nosotros tampoco tomar decisiones desde la urbanidad, ciertamente, a pesar de que yo soy una mujer rural, para lo que pasa en los campos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? He dado una serie de argumentos en ambas direcciones. Me parece que es importante poner todos los elementos sobre la mesa a la hora de tener esta discusión y no atrincherarnos en lo que creemos que es chileno y lo que no es chileno, lo que creemos que está bien y lo que creemos que está mal, porque hay muchas miradas que están involucradas en esto. Yo tengo un dilema muy en particular respecto al rodeo, porque dado que esto, de nuevo, no está en discusión si sigue o no el rodeo va a seguir. Tengo la duda y el dilema en mi cabeza si es que esto yo lo podría considerar como un deporte, primero, a pesar de que esté establecido como deporte, como bien decía el ministro, y segundo, si calificaría como un deporte nacional. Quizás me gustaría las carreras chilenas, por darle un ejemplo. No sé, tengo ese dilema y es algo que no he llegado a decidirme, se los transparento. No me gusta así que reduzcamos la chilenidad a estar a favor o en contra de que el deporte, de que el rodeo sea un deporte nacional. No creo que pase por ahí. Y estaría bueno que eleváramos un poco en ese sentido una fraterna invitación a que pudiéramos discutir como con todos los elementos sobre la mesa, porque no creo que hayan aquí enemigos, sino personas que tienen visiones distintas sobre las cosas, y esta bandera yo creo que nos une a todos, a los que les gusta el rodeo, a los que no les gusta, a los que quieren que sea deporte nacional y a los que no, y la chilenidad es mucho más que las cosas que a nosotros nos gustan. Así es que me gustaría que sacáramos un poco la discusión desde ese encuadre. Eso, y de nuevo quiero relevar la importancia de que participe usted y también de nuestros invitados, no recuerdo el nombre, pero sé que son de Chile Rural. Claudio, Marcela, también valoro mucho su presencia. Esta es una discusión que tenemos que dar entre todos y todas, con todas las visiones, así que ojalá podamos tener esto con altura de mira. Esa es mi invitación. Gracias. Gracias, diputada Veloso. Hagamos una cosa. No, pero es que vamos a terminar primero con las intervenciones de los parlamentarios y después usted puede responder. Si es por un tema de orden de petición de las palabras. Diputada Nullado tiene la palabra. Presidente, quiero saludar al señor ministro y a quienes también exponen, don Claudio y doña Marcela, disculpe. Yo creo que el estar acá con el ministro, que podría definirnos claramente qué es deporte. A mí me gustaría establecer también el estándar de esta discusión, porque no tan solo nos va a venir a escuchar el debate en que estamos, que todos tenemos una fijación clara respecto a lo que queremos, y otros también en la defensa de los animales, porque yo cuando practico un deporte, que lo entiendo de esa manera, que en el fondo está relacionado con la actividad física, tienen que haber normas establecidas que regulen tal deporte. Entonces, si yo pregunto acá, el rodeo, si bien está considerado, como usted bien señaló, que no lo señaló que era un deporte, sino señaló que era una especialidad deportiva. Esa especialidad deportiva tiene reglamento, tiene norma. ¿Cómo se debe establecer? Pues, si eso fuese así, ¿cómo eso lo traemos al día de hoy? Eso también me pregunta para doña Marcela y para don Claudio. En el pasado, pocos teníamos conciencia del trato que debíamos darles a los animales. Hoy día eso ha ido avanzando y por lo tanto qué bueno que así sea, porque cada vez los humanos tenemos que tratar también de una manera correcta a los animales. Por lo tanto, dentro de lo que es el deporte tiene que haber espíritu solidario, tiene que haber, como señalé, normas que se establezcan, también tiene que
primar ahí qué es lo que yo hoy día siento, a quién estoy afectando. Porque cuando un deportista está pasando por sobre esas normas, yo también digo aquí, párenle, porque usted le está dando, no está jugando, usted en esta competencia lo que está haciendo está maltratando o está dando trato inhumano. En este caso, para la discusión de este proyecto, ¿qué es lo que estaría proponiendo el ministro, de acuerdo a las normas establecidas en esta especialidad deportiva, y que también nos serviría a nosotros tal vez para el debate? Porque muchos dicen acá que, o sea, es lo que hoy día el diputado Moreno lo lleva a una mirada más económica, porque yo entiendo la situación de todo lo que rodea a cualquier actividad deportiva. Si yo llevo a artesanos, van a ir a vender los productos que tienen. Si yo llevo también a orfebre, van a ir a vender los productos que ellos tienen. Si yo llevo a productores diversos del campo, van a ir a vender las hortalizas ahí porque va a haber una concentración de personas. Es la oportunidad que tienen. Entonces, ante eso yo no podría mezclar y decir, resulta que aquí vamos a afectar. Si no se declara el deporte nacional, nosotros vamos a estar afectando a los artesanos, vamos a estar afectando a todas las personas que tienen mucho que decir acá, porque en el fondo se sustentan económicamente en base al rodeo. Considero que ese no es el debate. El debate es, este es un deporte, tiene regla, tiene norma, cómo está afectando o no al animal. El animal sale en buenas condiciones, en qué condiciones debe estar, cómo van a competir aquellas colleras. Yo no he escuchado un pronunciamiento respecto a las personas que saben de esto de deporte y que al parecer se ha considerado, más bien se ha dejado en libertad, considerándola que son tradiciones del campo. Y al ser tradiciones del campo, nos quedó esta libertad para que, en lo que estamos discutiendo hoy día. Y en las tradiciones del campo vienen a señalarse todo lo que dijo la diputada y la defensa que hace a los animales, la diputada Joana Ahumada, y también lo que dicen ustedes, ¿no? Si nosotros necesitamos internacional, efectivamente eso es. El deporte hace que los seres humanos nos interrelacionemos con los otros, hace que se pueda mover la economía, hace que surjan una serie de cosas. Pero aquí a mí lo que me queda claro es el deporte, es una especialidad deportiva y qué normas o reglamentos tiene al día de hoy. O eso falta porque el legislativo de aquellos entonces dijo tal cosa y dejó en libertad. Y ahora, como ha venido el ánimo patriotismo que no tiene más de 3-4 años, considero que entonces, para legislar, digo, porque la gente del campo lo sigue practicando, sino que para legislar. Y por eso creo que es importante tener en cuenta tal respuesta, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Emilia Nullado. Tiene la palabra don Jorge Radbeja. Gracias, presidente. Algún día martes he llegado aquí al Congreso cojeando. ¿Qué te pasó? Estuve jugando fútbol. Lo he compartido con usted, presidente, o con el diputado Jürgensen. Porque tuve la voluntad de ingresar a una cancha de fútbol, ¿no es cierto? Y alguien me pateó y bueno, lo hice voluntariamente. El tema es, ¿qué pasa con aquellos que efectivamente no tienen la voluntad para decidir? Y aquí se abre un tremendo tema. Las carreras de caballo, ¿el caballo corre por su propia voluntad o lo incentivan a que corra y a lo mejor no lo hace con su voluntad? El novillo que ingresa a una medialuna, lo mismo. Los gatos que tienen en las casas que morfológicamente deberían alimentarse ratones, hoy día comen cualquier cosa con sabor a carne, sabor a pescado, sabor a no sé qué. Y tiene una tremenda polémica cuando los alimentos no cumplían con las condiciones y los gatos se enfermaron. Los perros que viven en los departamentos en 3 metros cuadrados. ¿Acaso esos ejemplos no son maltrato animal? Eso sí que es maltrato animal. Entonces, esta discusión que hoy día tenemos aquí abre un tremendo problema. Porque cuando yo monto un caballo, el caballo quiera que yo lo monte. A lo mejor no, a lo mejor sí, tengo idea.
El perro que vive en 3 metros cuadrados y que está todo el día encadenado y que lo sacan a pasear una vez al día, media hora, ¿no será maltrato animal eso? El pez que está en una pecera y que no conoce el resto del mundo, ¿acaso no es maltrato animal? Entonces, ¿dónde está el límite respecto a este tema? El perro que ocupa carabinero y que anda en la calle, ¿no será maltrato animal también? El perro que fiscaliza en los aeropuertos y que tiene que detectar droga, ¿no será también maltrato animal? ¿Dónde está el límite respecto a este tema? Y ahí donde creo yo, bueno, yo apoyo este tipo de iniciativas, soy partidario de todas las tradiciones patrias y todo el tema. También está el tema de cómo vamos a mejorar este deporte, porque yo lo considero un deporte, para que las quinchas, ¿no es cierto?, sean más agradables a los animales, no haya un sufrimiento, para que las espuelas no cumplan situaciones que finalmente también son estresantes para los animales. Y por lo tanto este proyecto que debería aprobarse también abre una tremenda puerta para pesquisar otro tipo de situaciones que hoy día las vemos a diario y que nos damos cuenta que es maltrato animal. Y ejemplos podemos estar dando una tarde entera aquí respecto al tema. La crianza de animales en planteles, ¿será maltrato animal? Las lecherías, las gallinas, los huevos que comemos todos los días, que hoy subió los huevos. Entonces, ¿dónde está ese tema? No, si incluso los veganos también ocupan cierta... Yo creo que los veganos tienen perros en sus casas, en 3 metros cuadrados, y gatos que no los sacan nunca. Los tienen en un piso número 20, mirando abajo los vehículos como pasan. ¿No estará estresado ese animal? Entonces, ojo en ese tipo de cosas. Este proyecto abre una puerta que, ojo con ese tipo de cosas, que tenemos que ver, definir bien este tema. Creo que la Asociación de Rodeo tiene reglamento respecto a este tema de bienestar animal y todo el tema. A lo mejor habrá que mejorarlo, habrá que perfeccionarlo para que podamos vivir en un lugar donde no tengamos este tipo de conflicto. Yo apoyo este deporte, debe ser declarado como deporte nacional, como muchos otros, pero también debe haber una reglamentación que sea cada vez más estricta para que el que facilita a sus animales, que los entregan arriendo, tampoco tenga sufrimiento cuando le entregan un animal cojo o con un cacho menos, porque eso pasa. Ahora, en el traslado de ida, el traslado de vuelta, a lo mejor no dentro de la media luna, pero también hay que ver el bienestar animal. El animal también que va a sacrificio, también tenemos que cuidarlo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Radbeck. Tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes y después la diputada Riquelme. Gracias, presidente. O dejamos para que puedan responder algunas preguntas. Quizás se van a... porque no hemos empezado. Si usted me perdona, presidente... Porque sabemos que el rodeo es un deporte, y sabemos que hay mucha gente que lo practica, y también sabemos que hay mucha gente que encuentra que hay maltrato animal. Esos son hechos de la causa. ¿Qué efecto tiene para el rodeo o para la actividad de los corraleros? Y yo creo que a eso es a lo que tenemos que abocarnos, el que se declare deporte nacional. ¿Cuáles van a ser las consecuencias jurídicas de esta declaratoria? Porque eso es lo que nos tiene que importar como legisladores, porque aquí no estamos discutiendo ni sobre si el rodeo es maltrato animal, ni sobre si es deporte, ni sobre si hay derecho a denigrarlo o a ensalzarlo. El rodeo sin duda es muy lindo, y me tocó ver en México, por ejemplo, actividades, las charreadas, que son bastante más crueles que los rodeos, y que los mexicanos disfrutan, digamos. Entonces, no se trata de... No es eso, sino cuál es el efecto jurídico, y esa es la parte que me interesa a mí como legisladora y como abogada, digamos. ¿Cuál es el efecto jurídico de que se declare deporte nacional? Porque el fútbol es un deporte, pero no lo hemos declarado deporte nacional, ni lo vamos a declarar deporte nacional. La natación es un deporte y no lo vamos a declarar deporte nacional. ¿Cuál es el efecto jurídico? Y esa es la parte que me parece que es la más interesante en este momento para ver si corresponde o no legislar sobre la materia.
Gracias, diputada Burne. Les propongo lo siguiente, que demos la palabra a nuestros invitados para ir avanzando en algunas preguntas. Después tiene la palabra la diputada Johanna Humá y después la diputada Marcela Riquelme. Y después el diputado Harry Jürgensen. Señor ministro, tiene como 32 preguntas, tiene la palabra. Sí, voy a tratar de ser breve, presidente. Primero, señalar que la actividad o ejercicio físico sujeto a determinadas normas en que se hace prueba con o sin competencia, habilidad, destreza o fuerza física, califica dentro del espacio del deporte. Señalar adicionalmente que el Instituto Nacional de Deporte también tiene categorizada cuáles son esas expresiones. Existe un deporte formativo, recreativo, competitivo y de alto rendimiento, en que básicamente se compone de ciclos y procesos que están implícitos en cada uno de estos niveles. Pongo un ejemplo, una escuela formativa de fútbol o de básquetbol o de voleibol con niños en edad escolar, claramente tiene un perfilamiento y es un proyecto de actividad formativa. Un tema de un campeonato rural de fútbol amateur de adultos es competitivo y clasifica en esa categoría, ¿no? Por lo tanto, esos están categorizados y así también existe respecto del alto rendimiento, donde por supuesto están todos los atletas que están en competencias internacionales o que están representando al país o que son los top dentro de sus federaciones, de sus respectivas federaciones. Por lo tanto, esa categorización de las disciplinas y los deportes existen. Cabe señalar también que el Comité Olímpico tiene insertas federaciones deportivas, algunas de las cuales son de carácter olímpico, que son las que participan en todos los mega eventos, y otras que, si bien están en el Comité Olímpico, no son olímpicas. Voy a ponerles un ejemplo porque creo que podría ayudarnos. El karate dejó de ser una disciplina olímpica para Tokio 2020. Sin embargo, se sumaron otras disciplinas como es la escalada, como es el básquetbol 3x3 o como es el breakdance. El breakdance ahora está como una disciplina olímpica. Entonces, esta dinámica es una situación que se ha dado con bastante movilidad de disciplinas que están ingresando y algunas que están saliendo de ese listado. Señalar también que dentro del mismo decreto número 10 que hacía referencia anteriormente, sale descrito lo que es la modalidad deportiva, toda actividad competitiva de carácter libre y voluntaria, de naturaleza predominantemente física o eventualmente mental, con reglamentación oficial, con arraigo en la sociedad y practicada de forma individual o colectiva, también podrán considerarse como modalidades deportivas aquellas actividades físicas que, careciendo de los elementos constitutivos de una modalidad propiamente tal, presenten características de interés público, ¿no? Eso es lo que señala. Lo que vemos aquí particularmente es que es una actividad que generalmente tiene rasgos de competencia, sea de carácter individual o colectivo. Por lo tanto, y lo último que quisiera señalar, presidente, es que en nuestro caso hacía referencia yo a que efectivamente, y como han señalado los parlamentarios, está esta calificación de que es un deporte, ¿no? En nuestro caso no nos corresponde el señalar si tiene la característica de nacional o no, porque en realidad, desde el punto de vista jurídico, para nosotros siendo deporte cumple con los procedimientos que a nosotros nos corresponde llevar adelante, ¿no? Por lo tanto, y por eso hacía mención, adicionalmente, a que muchas veces la constitución de estas organizaciones, la amplificación o la cantidad de organizaciones que se van creando son un dato, porque efectivamente, tal como yo les señalaba, no han sido activos, por lo menos en este proceso de postulación de fondos. Gracias, presidente. Muchas gracias, Javier Pizarro. Solo pedirle que, ante la pregunta de la diputada Humada, principalmente, si es posible, si nos puede enviar algún oficio, alguna respuesta, de si es que no han habido postulaciones a Fondeporte o si es que habiéndose postulado han sido rechazados o han perdido el concurso, como una forma de... por eso, no... Faltaron dos respuestas. Una es respecto del reglamento, de si tiene reglamento o no, que lo preguntó la diputada Mellado. Y otra pregunta que hizo usted, diputada Mellado, también. ¿Qué dije Mellado? Pero eso
Ya, a ver, hagamos una cosa, no entremos en conversaciones porque además con los micrófonos apagados la gente que nos está viendo no escucha. Entonces, si podemos hablar respecto particularmente del tema de reglamento y si es que respecto el efecto, él dijo que, de hecho el ministro, perdón, dijo que con la declaratoria de deporte para efectos del ministerio, salvo que en uno de los proyectos de ley, pero deporte nacional, salvo que en uno de los proyectos de ley hace mención expresa a la obligatoriedad de desarrollar algún tipo de política pública en el caso de ser aprobado. Por lo tanto, más que la declaración de deporte nacional, es en el inciso segundo del proyecto de ley que establece la obligatoriedad de realizar algún tipo de medida facultativa de medida de promoción. Pero respecto al tema del reglamento, tiene la palabra. Sí, respecto de la reglamentación, efectivamente las organizaciones que promueven estas actividades tienen su normativa. Prueba de ello es que usualmente todos los procesos clasificatorios a un evento, porque así en general desde el mundo deportivo se van construyendo, hay procesos clasificatorios, procesos de eliminación, de pasar etapas para llegar a las finales nacionales. Esa es una lógica que desde el contexto deportivo opera de forma muy similar, ¿no? Distinción podrá haber en la cantidad de organizaciones o en la cantidad de participantes por región o por evento, ¿no? Pero eso es algo que se regula internamente y son las propias federaciones las que en general lo organizan de esa manera. Ahora, yo así o señalaba respecto de que el tema de una disciplina o de un deporte es lo que detona para el Instituto Nacional de Deporte y para el reconocimiento de nuestra área, el que esa organización esté habilitada, reconocida y validada como una organización deportiva, ¿ya? El siguiente paso, si esta organización es un deporte olímpico o no, o si es un deporte de características nacional o no, bueno, la norma nos señalará qué otra distinción debiéramos hacer si en el futuro hay algún cambio en este proceso. Muchas gracias, señor ministro, por sus respuestas. Tiene la palabra ahora sí. No sé si partimos por don Claudio Aravena, presidente de la Corporación Vive Chile Rural. Muchas gracias, señor presidente. El rodeo, lo que yo les planteaba es que el rodeo es un escenario que promueve y permite el desarrollo de las actividades que están relacionadas a la cultura real, a la cultura rural. Por lo tanto, un desarrollo del rodeo provoca un encadenamiento aún más fuerte con las distintas actividades que vienen acompañadas y que orbitan en torno a él. El rodeo ha evolucionado, que se ha planteado, el rodeo ha evolucionado en su relación con los animales, a pesar de ser un deporte que viene desde la colonia, ha evolucionado en cómo se relaciona con sus animales. Tiene un manual de bienestar animal que fue desarrollado por facultativos de la Universidad Austral, por especialistas en bienestar animal, que es parte de las obligaciones que tiene cada una de las distintas federaciones que pertenecen a la Confederación del Rodeo y que se rige por este manual de bienestar animal, que regula tanto el trato y el cuidado que tienen los animales, tanto dentro como fuera de la medialuna, tanto en el deporte como en el cuidado del día a día, tanto para los caballos como para los vacunos, y también reglamenta el trato que tiene que tener dentro de la medialuna, más allá de la reglamentación deportiva. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Claudio. La tiene la palabra doña Marcela Romagnoli, si quiere complementar sí. Y tiene que prender el micrófono. Ahí sí. Sí, quisiera complementar en dos cositas. Sí, por supuesto que tiene reglamento no solo por ser un deporte, sino que porque hay un reglamento súper estricto y que ha ido cambiando a lo largo del tiempo para todos los jinetes que practicamos esta disciplina. También contamos con un delegado, un jurado, un secretario que están pendientes de todo lo que sucede dentro de la medialuna al momento de practicar el deporte. El delegado está a cargo de ver bocados, de revisar toda la situación de el comportamiento de cada jinete y con los animales también, y también a los novillos que están en los corrales mientras están esperando ser corridos. Creo que es una nota bien importante decir que cada novillo pasa por la medialuna una sola vez. Cuando sale un novillo por una puerta, no corre más de 3 minutos.
Creo que es bien importante también tratar de conocer un poco, pero se alargaría mucho el empezar a describir un poco lo que significa y cómo se practica el deporte del rodeo. Creo que es muy importante entender que el rodeo o nosotros los guasos no solo estamos porque queremos correr el novillo, sino que pasamos días enteros preocupados de nuestros animales y de practicando esta disciplina en casa. Desde las 6 de la mañana alimentando a nuestros animales, trabajándolos, entrenándolos y también nuestra condición física como jinetes y también a nuestros caballos. Y por cierto, me interesa muchísimo el punto de que sea denominado un deporte nacional porque pienso que sería una manera de proteger y no solo proteger, sino que de cuidar, cultivar y reconocer nuestro patrimonio nacional, y ahí es donde están todos los artesanos que trabajan en torno a este mundo del rodeo. El mundo circular, esa economía se puede llevar a cabo porque la demanda del mundo del rodeo es muy grande. Somos más de 30.000 corredores. A esas 30.000 corredores hay que sumarles toda la familia que va detrás de ellos, por lo menos 5 personas que lo acompañan y más, 10. Y gracias a ese mundo es que esta economía puede funcionar y nuestros artesanos pueden vivir y no solo mantener a su familia, sino que darles un sentido a sus vidas. Nuestro oficio no solo nos da el sustento, sino que nos da un sentido en la vida. Así es que me parece a mí que considerar al rodeo un deporte nacional, de lejos lo más importante es que protegería y promovería nuestro patrimonio y nuestra identidad nacional. Eso. Muchas gracias, doña Marcela Romagnoli. Me han pedido la palabra. Pero calma, diputado. No, es que haga una cosa, mire, nos quedan 28 minutos. Hay muchas personas que han pedido la palabra y otras personas que la están pidiendo por segunda vez. Entonces, sobre todo a quienes la están pidiendo una segunda oportunidad, les pido ser especialmente escuetos, porque si no, no vamos a alcanzar a responder las personas a las que le vamos a hacer algún tipo de pregunta. Entonces, tiene la palabra, en primer lugar, por orden, la diputada Humá, después la diputada Riquelme, el diputado Jürgensen, el diputado Camaño, perdón, la diputada Laura y el diputado Camaño. Gracias, presidente. Me hicieron varias preguntas, voy a tratar de acotar. Con respecto a lo que señalaba esto de que el rodeo sea o no, yo no estoy discutiendo que el rodeo sea o no un deporte, porque ya lo sabemos. Estoy hablando de que sea representativo, porque se busca que sea un deporte nacional. Se hablaba de las votaciones, como lo dijo el diputado Moreno. Bueno, él dio un ejemplo que tiene que ver con el proceso constituyente. Se aprobó en un inicio, se rechazó después porque no a la gente, a la ciudadanía, no le pareció. Lo mismo puede ocurrir en el rodeo, si es que sea representativo o no. Hablaban de el tema de que uno no conocía desde dentro lo que ocurre en el rodeo. Bueno, yo trabajé en La Manga, estuve dentro del rodeo, fui la primera mujer que participó en un rodeo en el norte, la primera socia mujer en el norte, y mi pasión eran los caballos, y producto de lo que vi dentro del rodeo, salí del rodeo. Amo los caballos y hoy día practico equitación. Y muchas veces me molestaban porque yo tenía la técnica alemana. ¿Qué es la técnica alemana? La que yo inventé para mi relación con mi caballo, que es un caballo rescatado que lo dieron de baja en el Club Hípico en Antofagasta y lo bajaron del camión que iba al matadero. ¿Qué hice? Fui a un concurso sin bocado. Eso hago yo con mi caballo y es lo que yo busco. Y en eso uno puede evolucionar. Y en otra alta escuela de adiestramiento y otras cosas se busca eso también. Hay diferencias. Por eso lo digo. Ahora, las costumbres y las tradiciones no necesariamente van a estar relacionadas al rodeo, ¿no? Quizás en la importancia, y hablaban del tema económico, a lo mejor en el número, ¿cierto?, de lo que se puede generar versus lo que puede ocurrir en el día a día, pero estoy segura que van a seguir existiendo talabarteros, van a seguir existiendo todos los que están relacionados al mundo del guaso, más que el rodeo, porque se trabaja arriba de una montura, se trabaja con un caballo chileno, se trabaja, y eso va a permanecer. No es la discusión, no es el punto, pero lo que acá se está discutiendo es que sea o no representativo, por eso hablaba yo de esas diferencias. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Ahumada. Diputada Riquelme tiene la palabra. Gracias, presidente. Me produce un tremendo conflicto este proyecto, algo parecido a lo que le pasa a la diputada Veloso, ¿verdad? Porque, en primer término, busco el concepto, busco la realidad, busco el origen,
Y me doy cuenta que entre que sea deporte, que ya es, y que sea deporte nacional no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, estamos recurriendo a un argumento absolutamente ideológico, declararlo como nacional, porque no tiene en la práctica absolutamente ninguna diferencia. ¿Tiene más presupuesto si lo declaramos nacional? No. ¿Tiene posibilidad de postular a más dinero? No. ¿Puede tener una ventaja competitiva? Tampoco. Entonces, ya es deporte. No lo declaramos nosotros, nos guste o no nos guste, pero ya es un deporte. Pero declararlo nacional, ¿tiene un efecto práctico? Ninguno. O sea, esta sería una ley solamente nominal. Esta sería una ley que tiene un efecto absolutamente ideológico, puesto que no tiene un sentido práctico ni de realidad. A mí me gustaría saber cuánto invierten los gobiernos regionales y comunales en el rodeo. Es muy importante saberlo. Porque, ¿por qué no postula fondos? ¿Por qué no postula fondos? Me parece algo muy curioso. Si es un deporte, la gracia de ser deporte, ¿verdad? Por eso agradezco mucho por su intermedio, presidente, la presencia del ministro, que primera oportunidad que tenemos y debe pensar que así debe sentirse como pollo en corral ajeno, pero era muy importante su opinión, ministro. Además, su experiencia en esto. Por lo tanto, me gustaría oficiar al gobierno regional de O'Higgins y a la municipalidad de Rancagua específicamente para saber cuánto invierte, cuánto ha invertido en los últimos 4 años. ¿Los artesanos es su única actividad? No, fíjese que soy una de las impulsoras del proyecto de ley de artesanía y hemos estado trabajando años en esto. Y fíjese que en mi zona las fiestas Guasa, la fiesta de la vendimia, no guardan relación directa con el rodeo, sin embargo es un espacio importantísimo para todos nuestros, recordemos, las chamanteras son de Doñihue, mi región. Fíjese que es el único deporte que tiene por objeto un animal en el mundo. No hay ningún otro deporte en el mundo que tenga por objeto un animal, no un medio como la hípica, no un medio como el polo, no, el objeto es un animal. Y no es deporte. Ya, pero no entremos en discusiones, dejemos que cada uno vaya. El segundo, entonces, me descuenta esos minutos, por favor, presidente, porque es que ya no le quedan, yo no he interrumpido a ningún otro de mis colegas. No, pero... entonces... Un segundito, diputada Riquelme. Diputada, escuchémonos porque si no... Ya, muchas gracias. Ya. Ahora sí. Entonces, si este es un proyecto ideológico, creo que esto apela a un concepto de nacionalismo que es muy peligroso en lo que nos estamos insertando, porque se está utilizando una tradición, se está utilizando el amor que tenemos al campo y a nuestras tradiciones, se lo está utilizando con fines ideológicos. Y eso no puede ser permitido. Yo quisiera repetir las imágenes y verlas nuevamente, aquellas imágenes que mostraban el sufrimiento animal, de los animales que estaban en el rodeo. Yo creo que nadie de los que está aquí presente en la mesa lo permitiría. Estoy segura de eso. No quiero ningunear a nadie, ni quiero pensar en otros sentimientos, pero estoy segura que ninguno de los que está presente en esta mesa permitiría aquel sufrimiento animal que vimos en las fotografías el otro día. No podemos permitir aquello. Creo que eso nos convierte en menos personas de lo que somos, en más inhumanos de lo que podemos llegar a ser. Y existe un reglamento perfecto, gracias al diputado Camaño tuve acceso a dicho reglamento. Me parece muy bien. Pregunta, ¿quién fiscaliza el cumplimiento de ese reglamento? ¿Es un médico veterinario? ¿Tiene la especialidad en aquello? ¿Cuántos de ellos hay en cada rodeo de nuestro país? ¿Y cuáles son los resultados de dichas fiscalizaciones? Me gustaría poder tener acceso al menos a los últimos Champions de Chile, de mi región también, ¿cierto?, de los últimos 4 años, esos reportes o esos informes. Presidente, creo que podemos aunar muchos criterios y creo que podemos avanzar, pero escuchemos cómo ha sido la aplicación de la ley de maltrato animal de boca del mismo ministro de Justicia respecto a esta actividad en concreto. Escuchemos al ministro de Cultura cuál es la incidencia que podría tener esto o la eliminación de aquello o la desconsideración de esta característica nacional respecto del efecto que podría tener en nuestros artesanos. Aunemos criterios, escuchemos voces, atengámonos a la realidad y no solo a una ideología. Creo que esa es nuestra labor como parlamentarios. Estoy dispuesta a debatirlo, estoy dispuesta a conversarlo, pero quiero escuchar las voces de todos aquellos que han intervenido en la práctica en aquello, no en la teoría.
Eso, y agradezco a las personas que están presentes, agradezco la pasión que tienen por su actividad, pero estoy segura que ninguno de ellos permitiría el maltrato, y es aquello lo que queremos evitar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Riquelme. Tiene la palabra el diputado Harry Jürgensen. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo creo que llevar la discusión a que si el rodeo es maltrato animal o no, no es el fondo del tema. Y un poco dándole vueltas a lo que plantea la diputada Bunles con respecto, perdón, la diputada Humada, con respecto a lo que ella vivió en un rodeo, y probablemente fue una muy mala experiencia que usted vio participando en esos rodeos. ¿Qué puede haber pasado? Como también pasa en otros deportes que son ecuestres, ¿no? Y por supuesto lo condenamos siempre si el maltrato existió o una mala práctica por parte de un jinete o no. Quizá eso lo vivió usted y por eso lo puedo entender. Ahora, el ejemplo de haber concursado un caballo sin bocado tampoco es bueno, porque probablemente usted usó un jaca, porque es peor aún, porque eso, o puede, quizá no el caso suyo, pero eso es peor aún porque eso aprieta la nariz. No entremos en las discusiones. Después las comparaciones, si se usó bocado o no, en fin, no tiene nada que ver mucho con lo que estamos discutiendo. Para mi gusto, aquí encaja muy bien un dicho que dice que los agricultores o el mundo rural come solo lo que conoce. Y el mundo urbano, si supiera realmente lo que está comiendo, se convertiría en agricultores. Y eso lo digo por la comparación o por lo que mencionó Marcela, que ella cuando conoció lo que era el mundo del rodeo y se empapó de ello, la transformó completamente en su vida, de pasar a ser una deportista a nivel nacional e internacional en el hockey, ¿no es cierto? Conocer este mundo rural, las tradiciones nuestras, el rodeo, en fin, le cambió la vida. Y entendió lo que realmente es el rodeo. Y por eso hice primero esa frase o hice mención a esa frase típica que habla del mundo de campo. El rodeo es parte, según lo que entiendo yo, de nuestra cultura, y eso se puede ver porque está en muchos libros de historia. Para mi gusto es parte del alma de Chile, y eso es lo que hay que respetar, y eso es lo que se quiere reconocer en este proyecto, si no más que eso, ¿no? Y por lo mismo lleva a más de 2 millones de personas como público, y público del bueno, no es el público, con todo respeto, ministro, del fútbol, que es más, pero es problemático. Este es un público del bueno. Me gustaría de repente conocer cifras, si es que las hay, de algún evento en el rodeo que haya sido conflictivo, con esas peleas entre barras, en fin, o cuando no está conforme un fanático con respecto a lo que se le dio como puntuación a una tajada. Claro, hay quizás un grito, pero no hay ningún problema, no hay pelea, no hay barras bravas, van las familias completas y no corren ningún riesgo. Por tanto, sí representa a mucha gente. No es deporte o una actividad que represente una minoría, como se ha dicho acá. Todo lo contrario. El segundo deporte que más público llega a la media luna, por no decir estadio. Ahora, déjeme terminar, diputado. Déjeme terminar. Yo quisiera plantear una pregunta acá, y acá al fondo, porque el rodeo se habla acá que puede conllevar maltrato animal, pero nace justamente de todo lo contrario. Nace para poder manejar el ganado, para cuidarlo, porque es una actividad típica de campo que se hace desde años, que es para llevar el ganado, hacerle un tratamiento, en fin, baños, desparasitaciones, parte propia de la ganadería. Es cuidar la ganadería, no ir en contra del ganado ni en contra de los caballos, todo lo contrario, esa es la premisa. Y por lo demás, si bien en otra disciplina o de otra forma, el rodeo es reconocido como deporte oficial en otros países, como en Canadá, como en algunos estados de Estados Unidos, como en Brasil, como en Nueva Zelanda, como Australia, tengo entendido que también Italia, reconocen el rodeo, otro rodeo, como deporte oficial. Entonces, por lo tanto, me gustaría encargarle a nuestra biblioteca que si nos puede hacer un informe con respecto a aquello. ¿Por qué esos países, qué los motivó a ellos a reconocer un deporte similar al que nosotros queremos reconocer como oficial, como tal? Es un antecedente más que yo creo que se debe considerar.
No estamos inventando nada nuevo acá. Estamos solamente haciendo un reconocimiento a una tradición típica nuestra. Y eso es lo que le hace muy distinto de otros deportes, es un reconocimiento a la actividad. Aquí no estamos hablando que si va a conseguir más recursos, ni mucho menos. Es un reconocimiento a un deporte que, para mi gusto, representa el alma de nuestra patria. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Jürgensen. Tiene la palabra la diputada Laura. Gracias, presidente. Dos cosas muy breves. Quiero hacer dos aclaraciones. Primero, acá se mencionó que no hay ánimo de diálogo en esta comisión. Yo creo que esto es la máxima evidencia, que se están escuchando todas las posturas al respecto, no se ha censurado a nadie y se han invitado, tengo entendido, presidente, a todos quienes se han propuesto, para que eso quede claro que aquí se está debatiendo lo que corresponde. Y en segundo lugar, para responder a la diputada Bulnes y también la diputada Riquelme, ¿por qué es importante declararlo un deporte nacional y por qué aplica? Si uno hace una suerte de definición de deporte nacional sería deporte popular en un país cuando este es parte intrínseca de la cultura de un país. Para mí, cumple con todas esas condiciones como deporte nacional. Y por otro lado, perdón, diputada Riquelme, me parece que decir que declararlo deporte nacional es ideológico es una ofensa a millones de personas que viven en torno al rodeo. Es una forma de vida, y lo dijeron aquí nuestros expositores. Y ni siquiera se trata de recursos, declararlo deporte nacional, porque los guasos no han pedido recursos, no han pedido traspaso de fundaciones tampoco. Por lo tanto, esto no se trata de recursos tampoco. Y esto significa preservar la cultura, las tradiciones, la identidad chilena y visibilizar el rodeo en el mundo y en nuestro propio país, para que no hayan confusiones, porque no es el tenis y no es el fútbol, como mencionaron otros expositores el día de ayer. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Laura. Tiene tiene la palabra el diputado Camaño y después la diputada Veloso. Muchas gracias, presidente. Saludar a la comisión, al ministro, a nuestros invitados, Marcela Romagnoli, una gran escultora además, aquí también a nuestro amigo que también nos está acompañando. Quería sumarme un poco porque estaba escuchando que nuevamente tocamos el tema del deporte, ¿verdad? Que esto ya de 1960 está declarado. Pero a mí me preocupa algo en relación a cómo de repente somos poco criteriosos al momento de defender algo, una idea, y pasamos a llevar también a las personas. Porque acá hay una cultura que muchas veces es invisibilizada, que es el mundo rural, ¿verdad? Con toda su cultura, con todas sus tradiciones que vienen arraigadas, ¿verdad? Y que conforman todo lo que hoy día conocemos como las tradiciones patrias. Quiero partir por eso, porque de repente cuando se habla de ideología y todo, bueno, también hay que ser un poco tolerante y saber que esto se arrastra hace muchos años. O sea, el rodeo viene desde la época de la colonia. No está la discusión de que si es deporte o no, porque ya eso está zanjado. Ahora, me gustaría hacer la pregunta a los colegas parlamentarios, ¿de qué deporte en Chile tiene el arraigo que tiene el rodeo? Cuando el rodeo tiene que pasar por más, para que un guaso o un caballo esté en condiciones, tiene que pasar por más de 20 artesanos, donde hay una cadena productiva, donde hay una economía circular, que tenemos los artesanos por un lado, pero por otro lado también tenemos la agricultura, tenemos los transportistas, tenemos los peticeros, los arregladores, o sea, un sinfín de trabajos y oficios que están completamente arraigados en este deporte. Por otro lado, si lo llevamos desde el punto de vista cultural, es una actividad deportiva que se expresa y que se evidencia en el sentido de que todos los aperos que el guaso chileno, el caballo tiene, no existen en ninguna otra parte del mundo más que en Chile. Por tanto, también hay identidad. También hay cosas que han ido evolucionando, por cierto. Incluso hasta las propias vestimentas, los aperos también han ido evolucionando. Por supuesto que el deporte también ha ido evolucionando. Y por eso acá está el manual que se lo he compartido a otros parlamentarios, donde acá se habla del transporte, se hablan de las normativas incluso del deporte en sí. Por eso yo los invito incluso les vamos a compartir esto para poder elevar un poco más el debate, la discusión, porque lo que me preocupa a mí personalmente, más allá de que algunos lo consideren y otros no lo consideren, es que se sigue cometiendo una grave vulneración
a la gente del campo, porque se invisibiliza, porque no se tolera, porque no se entiende, y se pasa a llevar toda esta gente que vive de esto. Por eso yo creo que tratemos de mirarlo con un poco más de altura de mira, y también decir que efectivamente desde la colonia el rodeo es muy distinto a lo que hay hoy. Y por eso es importante que podamos estudiarlo. Invito a poder leerlo, el reglamento y todo. Y esto se nos da una oportunidad porque en el fondo nosotros carecemos de identidad en el país. Carecemos y casi que, no sé, queremos evolucionar constantemente y olvidarnos de dónde somos, lo que hacemos. Y eso es súper grave. No podemos darnos ese lujo. Y hoy día este tipo de proyectos nos permiten reencontrarnos y nos permiten debatir, que es súper válido, ¿verdad? Poner estos temas sobre la mesa. Discutamos si es o no deporte nacional, pero con altura de mira. Y eso es lo que los invito, a pensar qué deporte hoy día en Chile genera tanto arraigo y tanta cultura como este. Ojo, yo no lo practico. Yo solamente me he dedicado a estudiarlo, a compartirlo, porque tengo amigos, porque vengo de una comuna rural, de Yungay, de la región más rural del país, y por eso estoy acá tratando también de traer estos temas al Congreso Nacional. Así que los invito, colegas, a poder estudiar un poco más el caso. Si gusta, les puedo compartir también los manuales, que es muy importante conocer de qué se trata esto, pero vuelvo a insistir en eso, que acá es un deporte que efectivamente se vincula a la cultura, se vincula a las tradiciones, se vincula el deporte y un montón de cosas más. Así que eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Camaño. Les voy a pedir extender 10 minutos la sesión hasta las 5:10 para poder escuchar. Y de que tengo pedida la palabra muy breve en segundas intervenciones a la diputada Veloso, a la diputada Riquelme. Muchas gracias, presidente. Yo en primer lugar quería agregar a solicitud de lo que puso de lo que solicitó el diputado Jürgensen, del informe de la Biblioteca Nacional, también por una cosa de experiencia comparada y también de aprendizaje histórico de la redacción de la ley también. Una especie de informe como de, no sé cómo decirlo, un comparado como de nuestra legislación, pero que también incluye legislación en otros países donde ciertos deportes ligados a la nacionalidad de determinado país hayan desaparecido o sigan vigentes, como por ejemplo, no sé, en otros países existe la corrida de toros, no sé. Eso quisiera agregarlo. Y lo segundo, me gustaría plantear algo, diputado Camaño, por su intermedio, presidente. Usted que solicitó, de hecho, que este proyecto viniera a la Comisión de Agricultura, a pesar de que nosotros no tenemos nada que ver con la solicitud en sí misma, que es que esto se declare deporte. ¿Estaría usted de acuerdo, estarían acá de acuerdo en que pudiéramos tomar un acuerdo para que pasara a la Comisión de Deporte también, que me parece que es lo más razonable? Porque ¿cuál es el argumento, diputado Moreno, de que no pase? A ver, hagamos una cosa. No, estoy preguntando, pero hagamos una cosa, de orden. ¿Tengo derecho, presidente, a solicitarlo o no? De todas maneras, después terminadas las intervenciones y escuchadas las respuestas, ahora llega lo que ya. vamos a hacer Entonces es que vamos a tomar no, todos los acuerdos. Hay varias solicitudes. La diputada Riquelme ha hecho una solicitud respecto al número de veterinarios en el Champion, usted ha hecho otra, el diputado Jürgensen hizo otra. Después de escuchar la respuesta, tomamos Gracias, acuerdo. presidente, por poner orden. Oiga, pero es muy razonable, estoy haciendo una petición razonable. No se enoje, diputado Moreno. Gracias. Muchas gracias, diputado Veloso. Ahora tiene la palabra la diputada Riquelme. Presidente, solo quisiera reiterar por un criterio de orden, quisiera reiterar que solicito el oficio del Gobierno Regional de O'Higgins y a la Municipalidad de Rancagua para saber cuánto dinero se ha invertido en los 4 últimos años en el Champion de Chile. Quisiera también citar o invitar al Ministro de Cultura para que nos indique el efecto que podría tener en los artesanos y en la actividad que realizan los artesanos. También me gustaría poder invitar al Ministro de Justicia para que nos diga si existe antecedentes respecto al maltrato animal en este tipo de actividad específicamente, así como al director del SAC sobre el mismo punto. Quisiera saber qué es lo que define a un deporte como nacional y los invito, estimados colegas, sin ningunear a nadie y sin criticar a nadie en su punto de vista, pero qué es lo que define a un deporte para que sea nacional.
El caballo tal vez, bueno, el caballo tiene origen en el Cáucaso, en el norte de Europa, en el norte de Asia. La vaca, no, la vaca, fíjese que viene de Medio Oriente. Entonces el rodeo propiamente tal, la actividad, no, eso viene de Nuevo México, o sea, viene de la actividad que se realizaba en el norte de México, en el sur de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace entonces a este deporte nacional? Que sea masivo. Bueno, veamos aquella masividad. Creo que lo importante es, mis estimados colegas, nos guste o no nos guste. Yo soy de aquellas personas que cree que más allá de nuestros principios tenemos que legislar sobre lo que es realidad. Bajo ese mismo criterio es que he dicho respecto al matrimonio igualitario, legislemos sobre realidades y no sobre lo que queramos crear. Y yo estoy dispuesta a que legislemos sobre una realidad, pero veamos y definamos qué hace que un deporte sea nacional y si efectivamente este cumple con aquellos requisitos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Riquelme. Diputada Bulnes, pero de verdad cortito, porque si no, no va a alcanzar a responder. Sí, es exclusivamente pedir que en el oficio que vamos a mandar a la Biblioteca del Congreso Nacional se nos agregue un informe sobre los antecedentes que llevaron a declarar las charreadas como patrimonio de la humanidad, como patrimonio cultural de la humanidad. Porque eso ocurrió en México y las charreadas mexicanas tienen mucho parentesco con nuestro rodeo, si bien son distintas. Entonces sería interesante que la Biblioteca del Congreso Nacional nos informara también sobre eso, porque es un antecedente cultural de lo que estamos discutiendo en este momento. Como puede ver, era bien cortito. Muchas gracias, diputada Bulnes. Yo voy a, antes de tomar acuerdo, hacer uso de la palabra brevemente. Primero agradecerle, ministro, y a los representantes, ¿no es cierto?, a Marcela Romagnoli y a Claudio por sus exposiciones. Solo aclarar o tener pequeñas precisiones de lo que se ha dicho. Lo primero, una pequeña precisión a la diputada Ahumada, cuando dijo que es complicado cuando esto se nos quiere imponer por ley. Yo creo que hay que ser un poco cuidadoso en eso, porque precisamente el lugar donde se debaten las ideas es en el Parlamento. Aquí nadie quiere imponer nada. Todos hemos visto leyes que se aprueban sin gustarnos o perdemos votaciones que nos gustan, y es parte del debate democrático. Es precisamente aquí. Imponer precisamente sería saltarse el Congreso para hacer algo. Este es precisamente el lugar. Una pequeña precisión, y también una precisión a la diputada Veloso respecto de lo que señaló cuando dijo que nadie ha puesto en duda la existencia del rodeo. En el proceso constituyente anterior, yo creo que parte de lo que movilizó al campo chileno y a la ruralidad fue el temor a las normas que restringían y prohibían en los hechos el rodeo. Entonces, a nuestro entender, si había, pero para no entrar en deporte, había normas respecto que a nuestro juicio entendían el término del rodeo. Y solo dos pequeñas correcciones o comentarios. El primero es que luego de haber fusionado el día de ayer, dos proyectos, este proyecto hoy día, lo que vamos a votar la próxima, o sea, cuando corresponda, la sesión que corresponda, son dos proyectos unificados. Uno que dice relación respecto a declarar el rodeo como deporte nacional y todo el articulado que viene ahí precisamente con una pega o facultad de pega para el Ministerio para poder hacer programas y acciones destinados al desarrollo del rodeo, y otro que también se vota dentro de la misma votación, que es la Declaración de Interés Nacional de la Defensa y Promoción de las Costumbres y Tradiciones del Mundo Rural y Agrícola, que es parte precisamente de lo otro que hemos visto, no solo el rodeo, sino que también muchas veces aquellas costumbres y tradiciones de nuestro mundo rural. O sea, es como las dos cosas al mismo tiempo que vamos a votar, porque también es bueno saber que no es solo esto, sino que también es la promoción y defensa de las costumbres y tradiciones del mundo rural. Y quiero también aprovechar de agradecerles antes de darle la palabra, por su presentación, no solamente desde el punto de vista técnico, sino que desde el punto de vista de transmitirnos lo que o cómo ustedes viven el rodeo. Hemos visto harta intervención en esa misma línea. Aquí hemos fomentado el debate. Parte de eso es que de los 10 invitados, de los 11 invitados que hemos tenido, han sido 5 en contra del rodeo, 5 a favor del rodeo, y el ministro que vino a contar una postura más bien técnica respecto de cómo se entiende el deporte actualmente y cómo podemos analizar la ley. Así que quería aprovechar de agradecerle, y ahora si tienen algún comentario, alguna de las
de las preguntas que se hizo? Doña Marcela Romagnoli tiene la palabra. Quería hacer una acotación a la diputada, ¿no? Sobre el caballo. El caballo, claro, llegó desde las Europas, como así nosotros llegamos desde algún lado. Pero el caballo y el que se usa para el rodeo es absolutamente y pura raza chilena. El caballo adquirió ciertas condiciones protegido por la cordillera y se desarrolló en este espacio y se hizo absolutamente puro. No hay otro cruce. Es más, yo no soy la experta, pero sí he leído un poco al respecto. Tampoco se permitió mezclarse ni con Brasil, ni con Argentina, ni con Perú, haciendo una raza criolla americana, ¿cierto? Es pura raza chilena, así que aquí hay un trabajo de los criadores de raza chilena pura, digno de aplaudir y que tiene que ver también con nuestra identidad, ¿cierto? Nosotros podemos venir de las Europas, en mi caso soy nieta de inmigrantes italianos, sin embargo me siento absolutamente chilena porque tengo ciertas condiciones que me hacen sentirme chilena y no me quiero ir a vivir a otro país. Entonces, solo acotar eso. Y un pequeño detalle de las colchanderas. Cuando hablábamos de nuestro patrimonio y de ser reconocidos los artesanos, la colchandera, cuando estuvo el ministro presente en nuestra carpa de los oficios, le dio una importancia, un interés, la escuchó y escuchó todo la manera que ella tenía de trabajar y cuando el ministro sale de ahí, ella me mira y me dice, ella tenía alrededor de 70 años, 60 y tantos años, llevaba trabajando en esto desde chiquitita, la enseñaron, y ella me mira y me dice, y pensar que yo pensé que no valía nada. Y realmente eso a mí me partió el corazón. Entonces, eso, es poner en valor todos los oficios. El rodeo sí tiene que ver con contener y sostener y promover todos estos oficios que están presentes en la Media Luna y en el mundo guaso en particular. Eso. Y gracias por la invitación. Muchas gracias, doña Marcela Romagnoli. Don Claudio. Sí, bueno, agradezco la invitación, agradezco el tiempo que se han tomado, el tiempo que nos han dado. Y solo me gustaría recalcar que si nosotros, como Corporación Vive Chile Rural, que si nosotros queremos potenciar nuestras tradiciones, que es el objetivo principal que tiene nuestra corporación, si queremos potenciar a nuestros artesanos, potenciar nuestro oficio, el no permitir que nos juzguen sobre la base del punto de vista de la cultura urbana a la cultura rural, nosotros debemos potenciar el rodeo, porque el rodeo es quien permite un encadenamiento a todas las actividades que le dan, no es el único, pero es muy importante en el encadenamiento que le da a todas las actividades que están relacionadas con la identidad nacional. Y por ello es que debemos declararlo como un deporte nacional. Gracias. Muchas gracias, don Claudio Aravena. Entonces, antes de terminar, solo tomar algunos acuerdos. Primero, oficiar. ¿Qué cosa? Ah, perdón. A ver. Oficiemos, en primer lugar, oficiar no solamente al gobierno regional de la región de O'Higgins, sino que a todos los gobiernos regionales respecto al aporte económico que puede hacer cada uno al rodeo nacional. Acordar, invitar para la próxima sesión al ministro de Cultura y al director del SAC. El ministro de Justicia no me cuadra tanto como... Pero no le es aplicable, la ley Cholito no le es aplicable al rodeo. Entonces, invitar al ministro yo tengo una duda respecto a la solicitud a la biblioteca, pero un segundito, porque en la solicitud que se está haciendo, en todas hay legítimo interés de marcar un punto político, creo. Cuando se dice por qué una... Entonces, no sé si sea saludable pedirle a la biblioteca que fije postura respecto a un tema que es donde somos nosotros quienes tenemos que tomar una definición. Porque cuando
porque somos nosotros quienes tenemos que tomar la definición. Entonces, pedirle a la biblioteca que nos diga si algo es bueno o malo, los dejamos en un lío que van a tener que poner si bien es cierto o no es menos cierto. Entonces, yo preferiría al menos no oficiar a la biblioteca, oficiar a los organismos competentes para ver el número de veterinarios que hay en el Champion, pidió la diputada Riquelme, cautelando la... Claro. ¿Lo podrías contestar? ¿A quién? A la Federación la Federación de Rodeo es uno de los invitados que nos falta, entonces pedirles que en ese día, el día que vengan, puedan dar cuenta del número y cómo puede quitarlo. Eso. ¿Para cuándo invitamos a la Lo vamos al tiro, va a ser el martes. Es que prefiero no meter a la biblioteca en un tema que es tan... Bueno, pero para entretenido, cómprese un libro. Ya. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.